Vamos a estudiar entonces, en primer lugar, el presupuesto de gastos de una promoción en alquiler, siempre comparándolo con el presupuesto de gastos de una promoción en venta que, como he comentado anteriormente, se encuentra reflejado más en detalle en otros vídeos de nuestro tutorial. Entonces, simplemente aquí me voy a limitar a buscar las diferencias que hay tanto en el gestimo como en el enfoque que tenemos que tomar. En cuanto a la identificación, al nombre, etcétera, pues no hay apenas diferencias. Sí debemos tener en cuenta, sobre todo si nos encontramos en un edificio de viviendas, de alquiler de viviendas, que el IVA es de importancia, como ya veremos en un siguiente vídeo, porque el IVA en el caso de alquiler de viviendas es un coste no recuperable. Y además, aunque fuera un edificio de oficinas o de otro tipo de terciario, como no vamos a tener ingresos ningunos hasta acabar el edificio y ponerlo en explotación, vamos a tener que soportar el IVA, por ejemplo, de la compra del solar o el IVA de la construcción durante mucho tiempo y probablemente tendremos que pedir devolución. Con lo cual, de primeras dadas, en principio nos interesaría acogernos al sistema mensual con devolución porque seguro que vamos a tener que pedirla y pues cuanto antes nos la den mejor. Aunque esto sea un poco de engorro para el contable, pero en fin, hay que tener una visión global del problema. En cuanto a la identificación, pues obviamente habría que elegir un régimen en alquiler, obviamente, que puede ser libre o protegido. Esto es indiferente a efectos de gestimo, se permite la combinación perfectamente. Y desde luego la forma de adquisición del solar también es indiferente. El propietario del solar le da lo mismo lo que vayamos a hacer con el solar, él lo que quiere es venderlo y no va a entrar en más disquisiciones. Hay ciertos regímenes, por ejemplo la aportación, pues que habría que estudiar más despacio, aunque es factible el ejecutarla, porque sería hacer un acuerdo en el que una parte de ese solar se le van a entregar viviendas valoradas de una cierta manera y otra parte se va a quedar para nosotros, para nuestro uso, el que corresponda. Entonces se permite y no habría más diferencias. En cuanto a la edificabilidad y a la construcción, pues obviamente no hay ningún cambio. Nosotros vamos a tener que hacer un edificio que va a tener unas características urbanísticas y un diseño. Tendríamos que ocuparnos de que el diseño fuera adecuado, considerando que nos vamos a quedar con ese edificio durante muchos años, pero a efectos de costes es exactamente igual. En cuanto a la venta, sí que hay una diferencia. La pantalla pone venta, pero obviamente lo que vamos a necesitar es conocer los precios de alquiler. ¿A cuánto vamos a alquilar? Como estamos haciendo un estudio de viabilidad futuro y lógicamente no podemos determinar el alquiler del primero B y del tercero A y del ático, pues al igual que pasa con el gestimo, tomamos unos valores generales medios. Entonces ponemos un precio de alquiler por metro cuadrado y por mes, 9,50 euros, lo que sea. Luego ya los resultados nos dirán cuál sería el alquiler medio de la vivienda media. Y igualmente pues pondremos un precio de alquiler, si es que al lugar, a distinguirlos, para garajes y para trasteros. Y si, como suele ocurrir, eso va incluido, pues aquí pondríamos 0. Eso ya, en fin, exactamente igual que en el tema de una promoción en venta. En el tema de la hipoteca sería exactamente igual. Sí que hay una cuestión que en el gestimo o las operaciones en venta, el banco nos va a dar, el banco en cualquier caso nos va a dar un porcentaje, como hipoteca, un porcentaje del valor de tasación, y el tasador va a ir a tasar el proyecto buscando un valor de mercado. En el caso de una promoción en venta, nosotros asimilamos que ese valor de tasación va a ser igual, a efectos de simplificar,
igual que nuestro precio de venta. Aquí, como no hay venta, pues la información de la que disponemos es la de costes. Entonces, lo que nos propone el programa es que le digamos qué porcentaje del préstamo concedido sobre los parámetros importantes de la promoción solar, más obra, más honorarios de profesionales, cuál es el porcentaje que nos van a conceder. Si en el caso de una promoción en venta el banco nos iba a dar el 70% del valor en venta, ese mismo importe, esa misma cantidad nos la va a dar, desde luego, pero ya no será el 70% de un valor en venta que no tenemos, sino que a lo mejor será un 86, un 90%, un 80 y tantos del coste de los parámetros fundamentales. Y no vamos a distinguir aquí unas unidades u otras porque la hipoteca no se va a repartir. Nos van a dar una hipoteca general. Aunque puede ser que nosotros pretendamos hipotecar cada una de las viviendas, pero bueno, en principio no tenemos por qué. Si pensamos, se puede elegir que si el préstamo se hace división horizontal o no, tal vez en el caso de oficinas o de edificios singulares no merezca la pena hacer una división horizontal. En el caso de edificios de viviendas se puede hacer o no dependiendo de nuestras expectativas, pero en principio tampoco sería malo a efectos luego de poder identificar perfectamente cuáles son en los contratos, cuáles son las unidades que estamos alquilando realmente. Pero en fin, esto queda también a potestad de quien estudie la promoción del usuario. Ya digo, en el tema de la hipoteca tenemos que pensar que este porcentaje no es el que nos va a decir el banco, porque el banco nos dice el 70% del valor de tasación. ¿Y eso qué es? Bueno, si nosotros vamos a ver los resultados en el estudio económico, sí veremos que aquí al principio, en la primera página, ya el programa nos da un importe de la hipoteca. Bueno, si nosotros queremos que aquí aparezca en lugar de 8.700.000, pues 8.800.000, pues lo que tendríamos que hacer es ir aquí a hipoteca a variar este porcentaje y que fuera 84%, por ejemplo. En fin, esto con una regla de 3 se hace y si no, pues a ojo. Enseguida llegamos a una cifra que nos hayan dicho. Bien. En cuanto a los gastos de gestión, nuestros gastos de administración y gerenciales tienen se utilizan de la misma manera que en el caso de una promoción en venta. Sí que hay que tener en cuenta, que a lo mejor como no lo vamos a quedar nosotros, pues los gastos gerenciales hay que afinarlos un poquito más. Si hay un API, un intermediario para la compra de solar, pues sigue habiéndolo. Y lo que sí ocurre en el apartado que en una promoción de venta sería el de los gastos de comercialización de las ventas, aquí no hay gastos de comercialización de las ventas, puesto que no hay ventas. Lo que sí vamos a necesitar es una información adicional para establecer cuáles son los costes de la explotación de ese edificio. Entonces, aquí hemos, repartido en dos parámetros lo que hemos llamado gastos generales de administración del edificio, que podría ser la parte de nuestra estructura que vamos a repercutir sobre esa explotación de los activos en renta, y luego otros gastos de conservación, mantenimiento, comunidad de propietarios, seguros de impago, etc. Aparte de los impuestos, que esos van por otra parte. Entonces, aquí estableceremos unos porcentajes como porcentaje sobre los ingresos anuales de cada año. Y bueno, pues pondremos aquí un porcentaje. En el cuadro correspondiente veremos cuáles son los ingresos, los gastos que va a ocurrir en un determinado año, y sobre eso pues iremos a modificar estos porcentajes, porque de entrada no es algo intuitivo. No. ¿Cuántos son los gastos de conservación, mantenimiento, comunidad de un edificio de viviendas? Pues a buenas dadas no sabemos. A lo mejor tenemos una idea de costes y, bueno, pues con un par de tanteos en porcentajes llegamos a fijar una cantidad.
La orientación general de este cuadro es para edificios de viviendas, edificios de oficinas, que estas cosas están más o menos claras, pero también podemos aprovecharlo eh, para explotaciones de otro tipo. Digamos, para plantear la ejecución de un edificio con vías a una explotación posterior, como pudiera ser apartamentos turísticos o pudieran ser hoteles. En otro módulo que tenemos, Inmoalquiler, ya este tema está mucho más desmenuzado y mucho más orientado a detallar exactamente cuáles van a ser los costes de explotación de activos que ya tenemos o que vamos a tener terminados o que pensamos adquirir en el corto plazo, digamos, acabados, para ponerlos en explotación de cualquier tipo. Pero aquí, que lo que estamos haciendo con el Gestimo es un estudio de a futuro de un edificio que vamos a construir para luego poner en explotación, sí que nos puede interesar si nosotros, como promotores, no vamos a poner en explotación real un hotel, pero sí que podemos construirlo para luego otra empresa u otro departamento de nuestra empresa lo explote como producto final, digamos. Con lo cual sí que también nos conviene tener estos porcentajes más o menos claros. Aquí podemos, en el caso de cosas más complicadas como pudiera ser apartamentos turísticos y tal, pues dedicar una parte a gastos de personal, uno de estos apartados a los gastos de personal que podrían ser de importancia si los hubiera, y el resto a los otros gastos. En cualquier caso, estos números multiplicados, puestos como porcentaje de los ingresos anuales, son los que nos van a dar los costes de explotación. Y en cuanto a los gastos necesarios para el presupuesto inicial de gastos de la promoción, pues no vamos a tener más complicación. Si vamos a ver el estudio económico, pues sería el mismo que el del Gestimo, una primera página de descripción de los datos que hemos introducido, costes de construcción, superficies construidas, etcétera, etcétera. Un primer dato que sería el préstamo hipotecario que nos conceden y luego pues el presupuesto de gastos que ya conocemos de Gestimo en total y porcentaje sobre costes. No hay un porcentaje sobre ventas puesto que no tenemos ventas. Hay una primera diferencia, bueno, digamos los grandes apartados solar, obra, honorarios de arquitectos, gastos legales de licencia, declaración de obra nueva, división horizontal, constitución de préstamo, etcétera, y gastos generales, pues son exactamente iguales. Los gastos de comercialización, de ventas, no existen. E igualmente tendremos los gastos financieros correspondientes, etcétera. Si hay un apartado que es importante. En el caso de que nos encontremos en una promoción como es este ejemplo de viviendas destinadas al alquiler, el IVA no es recuperable. Por lo tanto, es un gasto. Es un gasto que vamos a tener en el inicio durante el desarrollo del edificio. Vamos a pedir la devolución, ya explicaré la estrategia, y luego vamos a ir devolviendo esas cantidades de las que pedimos devolución a Hacienda en el momento en el que tengamos ingresos por explotación durante un periodo de tiempo. Esto es, en fin, junto con el concepto de la prorrata del IVA, pues es de una cierta complejidad, pero a nuestros efectos lo que es importante es saber que el IVA es un coste. Y entonces, como ya conté anteriormente, como nosotros tenemos que hacer un edificio y dejarlo terminado, y una vez que está totalmente terminado es cuando podemos obtener ingresos por él, por alquileres, el coste total de la promoción, estos 13.300.000, incluido el IVA no deducible, los tenemos que cubrir con la hipoteca que nos han concedido, con capital social, y considerando que ese IVA no deducible nos lo van a devolver, pero luego lo vamos a tener que ir nosotros, o sea, en la fase de construcción del edificio, en un momento dado vamos a tener devolución de esas cantidades que luego vamos a ir abonando a lo largo del periodo de explotación. Bueno, pues la suma de estos tres conceptos tiene que ser superior a este. Como ya había
si se acuerdan, había cambiado la hipoteca. Aquí lo que nos dice, el programa nos da un primer aviso, que es a estos 13 millones le va restando todo esto y debemos tener puesto a disposición de la promoción una cantidad mayor. Aquí dice que nos faltan 173.000 euros. ¿Por qué? Porque he bajado el porcentaje de la hipoteca concedida porque hemos estado haciendo un tanteo. Entonces yo tendría que ir a hipoteca y volver a poner el 86, o si esa fuera la cantidad que me hubieran dado, pues sé que tengo que poner más fondos propios. La cuestión está, si voy al estudio económico, es que, y vuelvo aquí al final, entre mi capital social y mi hipoteca, y contando con que provisionalmente me van a devolver el IVA, tengo que cubrir todos estos costes. Bueno, este número debe ser negativo y en lo posible pequeño, porque yo podría, si pusiera un capital de 5 millones de euros, pues aquí tendría 2 millones, me sobrarían 2 millones. Bueno, debemos hacerlo con los fondos propios necesarios, pero sin pasarnos. Bueno, esto es una primera comprobación que tenemos que hacer, que nos va a decir cuál es la combinación de fondos propios y de recursos ajenos que vamos a tener que utilizar. A diferencia de una promoción en venta en la que cuanto más hipoteca nos den mejor, porque menos fondos propios vamos a tener que utilizar, en una operación en alquiler, en primer lugar el banco nos va a exigir mucho más, porque los clientes finales vamos a ser nosotros y no los vendedores, los compradores de vivienda que se subrogan, sino que somos nosotros los que vamos a tener que pagar durante 20 años, con lo cual vamos a tener unas exigencias de capital social de más importancia. Eso por un lado. Y por el otro, la hipoteca hay que devolverla, que en el caso de una venta, pues nosotros nos subrogamos y ya digo buenos días. Esta hipoteca hay que devolverla. Y esta hipoteca, junto con sus intereses, por supuesto, supone una carga muy importante para los ingresos regulares mensuales que vamos a tener en la explotación. Por lo tanto, digamos que cuanta menos hipoteca, mejor. A diferencia de la promoción en venta, de que cuanto más hipoteca, mejor. Entonces, entre lo que nos va a exigir el banco y que nosotros debemos intentar minimizar la hipoteca, pues aquí ya tenemos, y la suma de esos dos conceptos debe darnos aquí un número negativo, pero pequeño, pues ya tenemos un primer tanteo de cuáles son nuestras necesidades de recursos propios y ajenos. Hasta aquí iríamos con el presupuesto de gastos sin más.